Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, profesora. Bueno, para aportar algo a la explicación del tema, voy a ayudarme de una entrevista entre el doctor Elmer Huerta y un psicólogo de niños, especialista en psicología infantil y adolescente, se llama Cristian Martínez. Esto se realizó el 30 de junio de este año, del 2021, en Radio Programas. Primero hay que tener en cuenta que los jóvenes ya desde antes de la pandemia tenían problemas como la depresión, la ansiedad y el consumo de drogas, entre otras cosas, ¿no? Y ahora a esto se le suma se le sumamos las consecuencias del encierro, la separación del grupo social, también el hecho de no ir al colegio, el uso de mascarilla obligatorio, la coyuntura política y esta coyuntura política del país en algunos casos ha hecho que los padres no tengan trabajo, y todo esto forma una circunstancia muy importante de analizar, ¿no? Y para este análisis se reunió pues estos profesionales que he mencionado antes, el doctor Elmer Huerta y el psicólogo especialista en niños, Cristian Martínez, para hablar sobre este tema, ¿no? Y, por ejemplo, una de las cosas que mencionan en esta entrevista, en este conversatorio, pues es qué predispone al adolescente a que se tenga una mayor frecuencia de trastornos de salud mental, ¿no? Y la manera de responder a esto es refiriéndose a que los adolescentes, eh, hay, no hay nada nuevo en los adolescentes, o muy pocas cosas nuevas de su salud mental se pueden expresar en la adolescencia, ¿no? Ya que estas son manifestaciones que posiblemente vienen de antes, traumas o episodios que ocurrieron en la niñez, ¿no? Se puede decir que los niños, o sea, ¿cómo podemos expresar esto? Se puede decir que los niños hacen más caso y en la adolescencia hay una especie de rebelión. O sea que los niños pueden hablar como una especie se puede hablar de esto como una especie de represión que luego explota. Y que mucho tiene que ver aquí mucho tiene que ver la familia. El entorno familiar es muy importante y fundamental. Pero por supuesto esto con la pandemia se ha visto aún más acrecentado, ha crecido más, ¿no? Ha sido una combinación eh, que ha hecho que cambie totalmente la, la- la realidad de estos jóvenes. Ahora, por ejemplo, cómo notamos esto es que su entorno social se ha virtualizado, ya no existe el contacto físico, se ha perdido. Esta situación se profundiza en la falta de empatía también de las autoridades en unos casos también de los padres. Por ejemplo, eh, mm, ustedes, o sea, nos hemos preguntado, o las autoridades o los padres nos han preguntado, o le han preguntado a los jóvenes cómo se sienten, cómo le están pasando, qué es lo que significa a ellos quitarles su espacio de socialización, como ir al colegio, por ejemplo. Por ejemplo, los jóvenes, ¿no? Cuando están en el último año del colegio, pues se van de viaje de promoción, se van a su fiesta de promoción, y eso se les ha quitado, ya no tienen eso. Ahora, también debemos preguntarnos qué ha pasado qué ha pasado en esta pandemia que, que ahonda más en este asunto de los jóvenes, ¿no? ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Por qué? ¿Cómo les ha afectado la pandemia? Bueno, primero deberíamos considerar que son circunstancias eh, sobre todo de aspecto emocional. Es algo básicamente emocional, ya que desde hace casi 2 años que estamos, o que ellos están encerrados, y no van al colegio, en algunos casos a la universidad, no tienen entorno social o se ha disminuido mucho, ¿no? Ahora, esta situación afecta también a padres y a hijos, no solamente a los hijos, también a los padres. Se puede decir que está ligado a una falta de organización, de cierta disciplina, como horarios al acostarse, horarios para hacer las tareas, para ir al colegio, para comer. Eh, ya no hay estos horarios establecidos, ya en algunos casos puede haber, pero normalmente ha desaparecido.
Y todo esto cuando se le quitan o desaparecen de la noche a la mañana, es muy perjudicial para los chicos, porque ellos necesitan de esta disciplina, de estas reglas. Y aún estudiando, hay estudios que están haciendo ver esto, pero no se puede tener un análisis total porque aún seguimos, aún siguen encerrados, no hay todavía estudios concluidos, pero sí se está notando que es perjudicial, se está notando ya el aspecto negativo de esta falta de socialización, ¿no? Sobre todo en lo que nos afecta por lo que estamos hablando, la salud mental y el estrés de los niños, de los jóvenes. Ya, como ya he mencionado antes, ya no hay un sistema de organización como levantarse, ducharse, tomar desayuno, ¿no? Ir a la escuela. Ahora no. Ahora, por ejemplo, prenden la computadora, posiblemente desde su cama, y ahí están asistiendo a las clases virtuales. Esta situación agrava aún más los problemas que, como al principio he mencionado, traían de antes, ¿no? Entonces, todos esos problemas de socialización o trastornos de la salud mental, como por ejemplo, el consumo de drogas o la irritabilidad también, con todo esto se agrava aún más. Entonces, debemos preguntarnos siempre cómo se siente ante esta situación. Debemos, por ejemplo, llegar al fondo del asunto emocional, sobre todo de ellos, y se podría decir, debemos intentar desnudar su alma, ¿no? Para poder entenderlos y intentar ayudarlos. Descuidamos mucho el aspecto emocional. Ahora, es muy común que estos adolescentes no quieran hablar, que se cierren a hablar, que no estén abiertos al diálogo. Se preguntan, ¿y qué se puede hacer con esto, no? Para esto primero hay que ganarse la confianza de ellos. No actuar tanto, o sea, preguntarle cómo... No actuar de una manera más que autoritaria, ser sus amigos. Intentar tener confianza con ellos. Preguntarles cómo se sienten. Ahora, si tú nunca has hecho esto, obviamente cuando lo hagan de un momento a otro, aparezca, se va a notar raro, va a notar de que, ¿por qué me pregunta? ¿Por qué ahora se interesa por mí? ¿No? Entonces, siempre desde pequeños debemos preocuparnos por eso, ¿no? Y ser empáticos, sobre todo, ser empáticos y intentar ganarse la confianza de ellos. Ah, y algo muy importante es ser afectivos. Y haberlo sido siempre y serlo más aún cuando lo necesitan, ¿no? Porque un abrazo, un beso nunca sobra. Pero para poder para poder acercarnos a ellos hay que considerar también siempre su espacio. Nunca intentar sobrepasar eso. Siempre hay que darle su espacio porque lo necesitan, así como nosotros, ellos lo necesitan. Y ellos aún más porque están en formación, y respetar su espacio. Y hay que también formarle hábitos que puede ser conjugado con las reglas, por ejemplo, horarios para levantarse, algunas obligaciones en el hogar que ayuden. Todo eso representa un compromiso mutuo, pero todo es muy importante. Pero bueno, básicamente también que la comunicación desde pequeños es importante. La amistad con ellos es importante, pero la amistad hay que tener claro los roles. El padre es padre, la madre es madre y él es un hijo, pero hay que tener en claro los roles para hacernos respetar también. Bueno, como dato de referencia, ya acabando esto, hay que, como dato de referencia de los centros, por ejemplo, hospitalarios, se sabe que los casos por los que más han ido a los jóvenes a urgencias, por ejemplo, son, por ejemplo, que tengan que ver con el trastorno psicológico, son la tentativa de suicidio, los problemas alimentarios como la anorexia, obesidad, sobre todo la anorexia, ¿no? Esos también son problemas. Y también la depresión, la irritabilidad. Por esto hay una mayor frecuencia de veces que van a urgencias. Bueno, eso sería mi aporte en cuanto a la salud mental.
sobre todo lo que tenga que ver con el COVID, y gracias.